Buenas noches, profesor. En esta oportunidad le vamos a exponer sobre el segundo producto académico. Es sobre la psicología social y comunitaria en el desarrollo de un problema. Para plantearnos el título, usamos como variable la baja autoestima. La población que usamos fueron las madres adolescentes y el lugar fue en el Centro de Salud de la provincia de Sicuani, Santiago, Cusco, Perú. Y el año fue en el 2022. El título del estudio que escogimos es Baja autoestima en madres adolescentes atendidas en los centros de salud de la provincia de Sicuani, Cusco, Perú, durante el 2022. Para estos usamos dos tipos de antecedentes según dos estudios nacionales. Uno que fue hecho por Gabriela Teoroma, que está relacionado con los niveles de autoestima en madres adolescentes asistidas dentro del Centro de Salud de Paucará. Fue una tesis y usó los instrumentos de encuesta y cuestionario para la recolección de datos, en los cuales se pudieron observar que hay una presencia de baja autoestima en madres adolescentes en esta zona de Huancavelica y que puede generar ciertas consecuencias. El otro estudio fue hecho por Catherine Celada y está relacionado con el título de Autoestima en adolescentes embarazadas del Centro de Obras Sociales de Maternidad de María en Chimbote del 2018. También es una tesis y este presenta que las adolescentes embarazadas del Centro de Obras Sociales de esta población presentan también una autoestima media. Y como variable de caracterización de muestreo, hallan también que la mayoría de los participantes del estudio cursan el nivel secundario y aún así viven con sus parejas y se encuentran en el tercer trimestre de gestación y con un promedio de 17 años. Con respecto a las bases teóricas, primero definimos a la autoestima como una estructura cognitiva que se adquiere a través de la experiencia de la persona, tiene su origen en la interacción social, el cual juega un papel importante en forma de cada individuo. Se evalúa a sí mismo o a partir de cómo los demás dicen de uno o cómo lo perciben. Básicamente, la autoestima es cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos, ¿no? También estamos mencionando los componentes de la autoestima, como son tiene básicamente tres componentes: el componente conductual, el componente cognitivo y el tercer componente, que es el afectivo, ¿no? Que es la manera en la respuesta afectiva que cada uno tenemos. Con respecto al conductual, son qué acciones nosotros tomamos con nosotros mismos, y el cognitivo es prácticamente las creencias, ideas y descripciones que cada uno tiene sobre sí mismo, ¿no? También estamos considerando otro punto importante, que es la autoestima en la adolescencia. Y consideramos que el autoestima en esta etapa es muy importante debido a la formación de nuevos caracteres, ¿no? Está muy relacionado con la identidad de los adolescentes y debido a esto puede ser estresante también debido a todos los cambios que significan en esta adolescencia, los cuales pueden afectar este concepto de autoestima que ellos tienen sobre sí mismos, ¿no? Estos niveles fluctúan de baja autoestima, pueden darse debido a dificultades académicas o el rechazo de sus pares, sus experiencias, puede ser también el fracaso, el riesgo, su valor como tal, y también sucede cuando hay violencia familiar, no otros factores externos. También podría ser el alcohol, las drogas, el riesgo a la salud y la exposición en los adolescentes, al menos en las personas, en los adolescentes embarazados, ¿no? Y como consecuencia podría ser esta baja autoestima como un factor de riesgo en la edad adulta. Con respecto a las madres adolescentes, pues hay factores que influyen en el embarazo de las adolescentes, ¿no? Como estamos viendo acá, hay factores en el ámbito de salud, factores en el ámbito educacional y factores en el ámbito psicosocial. Con respecto a los factores de riesgo del ámbito de la salud, las adolescentes tienen entre 5 y 7 más probabilidades de morir, ya sea en el embarazo o en el trabajo de parto, por presentar mayor riesgo de complicaciones obstétricas, ¿no?
Como menciona acá, un embarazo adolescente se asocia a otros problemas como la anemia, enfermedades de transmisión sexual, condiciones mentales como la depresión, hemorragia postparto, y esto influye en una mayor probabilidad de que los adolescentes opten por suicidio o problemas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Básicamente, tener una baja autoestima en las adolescentes embarazadas contribuye a un riesgo muy importante pues, en el ámbito de la salud, ¿no? En el ámbito educacional, pues existe la deserción escolar, la cual limita su desarrollo personal y profesional y bueno, las consecuencias se ven a largo plazo, ¿no? En la adultez. Y con respecto a los factores psicosociales, pues se expone a los adolescentes a ser discriminadas por su condición, hay incremento en pobreza y exclusión, es mucho más difícil conseguir empleo y también está dentro de esto la discriminación, están expuestas a la violencia de género y por consecuencia sus derechos son comprometidos, ¿no? Y suelen estar expuestas y vulnerables, tanto en la sociedad como en su familia, ¿no? Con respecto a la estadística epidemiológica, el embarazo adolescente en el Perú, pues el MINSA reportó que en el 2020 y del 2021 el incremento de número de partos en niñas menores de 15 años, que fue de 1.158 a 1.438, ¿no? Más o menos unos 250 casos que que se notaron entre estos años. Y para el 2022 hubo un total de 34.982 partos adolescentes entre 15 y 19 años. Son cifras muy alarmantes, ¿no? Y acá podemos observar un cuadro en donde se ven en los años 2020 y 2021 los casos que se han encontrado de madres adolescentes entre 15 a 19 años en Cusco, ¿no? Ahora, prosiguiendo, estamos viendo el árbol de problemas. Como origen tenemos la baja de autoestima en madres adolescentes atendidas en los centros de salud a la provincia de Sicuani, como lo mencioné antes. Y pues notamos que las causas son el inicio temprano de la actividad sexual, la falta de educación sexual en los colegios, la disfunción familiar y la carencia de metas individuales, lo cual tiene como consecuencia peligros en la salud de las madres adolescentes, desinformación sobre sexualidad y planificación, la desintegración familiar y la deserción escolar, ¿no? Con respecto al árbol de objetivos, pues el fin es mejorar la autoestima en madres adolescentes atendidas en los centros de salud de la provincia de Sicuani por medio de para prevenir el inicio de temprano de la actividad sexual, implementar la educación sexual en los colegios, fomentar la importancia de la comunicación familiar y impulsar las metas individuales, ¿no? Estos cuatro casos los usamos para aumentar la seguridad en la salud de las madres adolescentes, fomentar una adecuada información sobre sexualidad y planificación familiar. Intentamos también disminuir la desintegración familiar y la deserción escolar. Por último, estamos presentando el marco lógico con el fin que tenemos de nuestro proyecto, que es mejorar la calidad de vida de las madres adolescentes con el propósito de mejorar el nivel de la autoestima en madres adolescentes atendidas en estos centros de salud. Como componentes tenemos prevenir el inicio temprano de la actividad sexual, implementación de la educación sexual en los colegios, fomentar la importancia de la comunicación familiar e impulsar las metas individuales, ¿no? ¿Por medio de qué actividades? Como conversatorios, talleres, charlas familiares y conferencias. Muchas gracias.